Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Más Allá del Deporte. El lugar donde los protagonistas tienen su espacio para contar las grandes historias. Y si de grandes historias estamos hablando, hoy estamos con un referente del fútbol ecuatoriano, de la selección por supuesto, y demás equipos por los que pasó, sobre todo en México con el Monterrey. Don Walter Ayoví, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Qué placer poder, pues, hablar contigo, obviamente, de fútbol. Agradecerte por la invitación y, pues, nada, aquí estamos predispuestos a responder esas preguntas. Espero que no sean tan difíciles, pero ahí estamos a la orden. No, esto más que una entrevista, esto más que una rueda de prensa, digámoslo así, es una conversación, así que todo es muy relajado. Y antes de iniciar hablando de la entrevista y de la conversación, le quiero preguntar, ¿cuáles fueron sus sensaciones en la última fecha de la eliminatoria suramericana? Bueno, la verdad que mal, porque nosotros, para calificar para el Mundial obviamente de Rusia, teníamos casi un paso, pero al final de todo nos fuimos cayendo, la selección se fue dividiendo, pasaron muchísimos problemas y creo que fue una muy mala experiencia, ¿no? Muy mala experiencia porque creo que cada jugador siempre, el soñar de cada jugador es estar en su selección primeramente y después ir a los mundiales. Creo que ir a un mundial más para mí iba a ser inolvidable, pero lástima que no fue así, por cosas que fueron pasando en el camino, ¿no? Claro que sí, pero estuvo en dos. Bueno, ahorita estaremos tocando ese tema en la trayectoria tan laureada que usted tuvo a lo largo de su carrera profesional. Pero quiero que iniciemos esta entrevista hablando de su infancia. Cuéntenos quién era Walter Ayoví antes de ser ese gran futbolista que fue y que sigue siendo, porque a pesar de que usted ya esté retirado, nunca se deja de ser deportista. Bueno, en mi inicio típico, ¿no? Yo soy de una ciudad que se llama Esmeralda, muchos se jugaba en el barrio, yo creo que siempre el anhelo de muchos jugadores en Ecuador es jugar en el barrio, y siempre hay una persona que le encanta el fútbol, ¿no? Había un señor que le gustaba mucho el fútbol, y él siempre armaba los equipos, y siempre yo estaba en su plantel, casi que afortunado por esa parte, siempre habían buenos comentarios de persona adulta hacia mi mamá, porque papá con mamá fueron separados cuando yo tenía 3 años, y desde ese entonces viví con mi mamá, siempre estuve también ligado con papá, pero creo que fue una infancia muy bonita, en el sentido de que traté de conseguir mi sueño, que era ser jugador profesional. Lo logré. En su momento le decía a mamá que quería ser parte de la selección de mayor, también lo pudo lograr, y sobre todo que llega el sueño, ¿no? Desde todo jugador ir a un mundial, pero mi inicio fueron de esa forma. De Esmeralda pasé a Guayaquil. En Guayaquil estuve en un equipo llamado La Cemento Rocafuerte, de una empresa La Cemento, y ahí sacaron un equipo de segunda categoría, y creo que ahí donde di mis primeros pasos. Me llamaron a una selección sub-17, fui reconocido. Después fue una selección sub-23, donde Melec me presta por un año para jugar en el equipo, y de ahí empieza mi carrera, ¿no? Ya después Melec tuve 3 años, fui campeón con Melec, luego me compré a Barcelona de Guayaquil, Sí. tuve 3 años en Barcelona, después me fui a Arabia, al Al-Wasser, tuve prácticamente 6 meses en el Al-Wasser, y después regresé otra vez a Barcelona, fue a Nacional, que Nacional me compra a Barcelona, y de ahí de Nacional, bueno, ya di el salto acá al fútbol mexicano. Bueno, muy interesante todo lo que usted nos nombró de su carrera deportiva y por supuesto de su infancia, porque usted para llegar donde llegó tuvo que hacer muchos esfuerzos, tuvo que hacer bastantes cosas. Cuéntenos qué fue lo que más lo marcó a lo largo de su infancia. Bueno, lo que más me marcó fue que en la Cemento era una academia de fútbol,
y había un entrenador, se llama Jesús Cárdenas. Él fue jugador del Emelec, delantero, y yo me llevaba muy bien con él. Hicimos muy buen clic, me enseñó muchísimo, el cual una vez él le decía al presidente de la Cemento, ¿sabe qué? Tiene un gran jugador, en un futuro lo va a vender a cualquier equipo de aquí del país, se llama Walter Ayoví, y esa vez me acuerdo que hicimos fútbol y no me fue bien ese día, no me fue nada bien. Y me llevó un partido y me hizo debutar el profe, y no me fue bien en ese partido, y que el presidente se fue un poco decepcionado de mí, porque le habían hablado maravilla de mí. Entonces se fue un poco decepcionado, al punto que eso fue un sábado. El día jueves de la siguiente semana hacíamos fútbol en el entrenamiento, ¿no? Y estábamos entrenando y yo estaba en el equipo sub. Y de llega el presidente, rematé como de 40 metros. Y hice una práctica bastante buena, donde el presidente empieza a preguntar por mí. ¿Y ese jugador, cómo así no está en el primer equipo titular? Dice, no, es el jugador que usted ese día fue a ver y que no le fue bien. No creo, bueno, sí. Desde ese momento el presidente me abrazó, me preguntó qué me había pasado en el partido, a lo mejor fueron los nervios y demás, y dijo que tenía su apoyo en todo lo que yo quisiera. Entonces de ahí para allá mi carrera se empezó a transformar, al punto que a los 6 meses fue a la selección sub-23 y me tuvo que prestar al MLE, porque MLE ya quería de mi servicio. Uy, muy interesante, y mejor dicho mejor que le prestó el apoyo, porque usted, si ya empezaba a pintar bien en esa época, lo que terminó siendo como futbolista a lo largo de su carrera, ni hablar. La verdad sí, yo anteriormente jugaba de enganche ahí, media punta, como se dice ahora, ¿no? Sí, señor. Y a medida que fue pasando el tiempo, quizás los entrenadores me empezaron a buscar posiciones en lo cual no me arrepiento, porque creo que eso ayudó a que mi carrera se alargara un poco más, jugando de medio de contención, jugando por extremo, por derecha, por izquierda, y jugando al final de lateral. Creo que de lateral jugué mucho más tiempo, marcado por la selección y también por los clubes, y creo que muy contento por esa parte, ¿no? Porque vuelvo y te repito, eso ayudó que mi carrera se alargara un poquito más. Claro, don Walter, le voy a hacer un paréntesis para continuar conociéndolo como persona. Cuéntenos cómo eran esas aventuras con sus hermanos, además porque creo que fueron 8, una familia muy numerosa. Sí, no, tengo 9 hermanos. ¿9? 9 hermanos. La verdad, siempre me llevé muy bien con todos mis hermanos. Yo pienso que mis hermanos, para mí los varones siempre fueron un ejemplo. Tuve un hermano militar, en lo cual lo admiraba muchísimo, el ejemplo que manejaba, y creo que siempre tuve ese apoyo, ¿no? De ellos para mí, para todos, ese apoyo de que lo que yo quería, pues obviamente me respaldaban en ese sentido en el fútbol, para ir a los entrenamientos, para comprarme unos zapatos de fútbol, para comprar un balón. Creo que siempre estuvieron predispuestos ahí para apoyarme. Claro, ¿y cómo era el convivir? Ustedes se la llevaban muy bien, ya usted contaba que lo respaldaban en todo, pero me imagino que existían las peleitas normales de hermanos, porque todos tenemos peleitas con el hermano. Bueno, con mi hermano, el antepenúltimo, bueno, que me seguía, yo soy el último de mis hermanos, el antepenúltimo, con él siempre peleaba, con él siempre estábamos peleando, porque a veces mamá, por irse a trabajar, le decía a él de pronto que teníamos que los fines de semana limpiar el piso, de barrer. A mí no me gustaba barrer, menos limpiar el piso, trapear. Entonces él me decía que si él barría, yo trapeaba. Entonces llegaba el sábado, domingo, y yo lo primero a las 9 de la mañana me arrancaba a jugar pelota, o sea, arrancaba a jugar fútbol, y eso era sábado y domingo. Entonces siempre que regresaba era la pelea, porque iba y le decía a mamá que yo no hacía nada,
y mi mamá me obligaba a hacer cosas, pues, no, vete, tienes que mañana limpiar la casa, barrer, y si no barre no sale. Y yo le decía a mi hermano que a veces me apoyara, no lo hacía. Entonces siempre nos peleábamos con él, siempre me pegaba igual porque pues estaba mucho más grande que yo, pero en ese sentido creo que nos fuimos llevando bastante bien porque fuimos, creo que creados con una madre donde siempre lo que ella decía se hacía, no habían dudas, era muy respetada su palabra, lo que ella decía, pues lo cumplía, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido todos le teníamos mucho respeto a mamá. Claro, ahora ya hablamos de sus hermanos, ahora hablemos de su mamá, un pilar fundamental en lo que usted es como persona y lo que fue como futbolista, ¿no? Bueno, mamá en un principio creo que fue mamá y papá, como siempre se dice. Siempre fue muy fundamental para mí, para todos mis hermanos, mi papá también, pero convivimos más con mamá, ¿no? Entonces mamá tenía siempre ese temor, porque muchas veces cuando yo empecé, yo decía, la única forma para yo poder ayudar a mi familia, yo creo que va a ser por medio del fútbol. Descuidé un poco el estudio, hoy mamá siempre estaba que no, que tiene que terminar los estudios, y yo siempre iba a estudiar, a veces me salía de clase por el fútbol. Entonces, al final del día, casi no me arrepiento de nada de eso, porque conseguí mi sueño, pude ayudar a mucho a mi familia, pude ayudar a mi mamá, y hoy tengo una vida, gracias a Dios, bien, porque me canalicé en lo que yo quería, cumplí mi sueño, y siempre tuve el respaldo y el apoyo de mi familia. Mamá, creo que hoy por hoy ella se siente orgullosa de todo lo que ella hizo como madre, que cada uno de sus hijos se encaminaran por el camino del bien. Creo que en ese sentido no tuvo ningún tipo de problema. Y claro que debe estar orgullosa por todo lo que usted hizo, pero sobre todo por lo que es como persona, porque he estado indagando con varias personas que lo conocen, algunos técnicos que lo dirigieron, y lo primero que resaltaban de usted era su forma humana. Uno que lo dirigió por allá en el 2014, fue al mundial con usted. Ahorita estaremos tocando mejor el tema. Y me decía, yo a Walter lo quiero mucho porque es una excelente persona. Entonces ahí es donde uno se comienza a dar cuenta que es mejor ser persona antes que deportista o futbolista, ¿no? Pues yo pienso que sí, ¿no? Hoy que estoy ya desde el fútbol, realmente uno se da cuenta que todo es pasajero, ¿no? Pero siempre queda el recuerdo de la persona. Como tú dices, esa persona que te dijo, yo sé que es el profe, también yo lo quiero mucho, lo admiro mucho, y creo que él es un excelente ser humano, o sea, él como su familia, o sea, no hay palabra, ¿no? Entonces, lo del trabajo muchas veces te va bien, en lo profesional te puede ir bien, mal, pero siempre la persona es realmente lo que cuenta, y creo que cada vez él me enseñó a fortalecer un poco más de lo que yo ya traía y de lo que había aprendido de mis hermanos, de mis padres, de amigos, y creo que para mí hoy me da mucha tranquilidad, ¿no? Porque creo que donde sea que voy, la gente se fía por la persona que fui antes, después, o después de lo que hice como profesional, ¿no? Como jugador. Claro, claro que sí, eso es lo más importante. Don Walter, le quiero preguntar, usted decía que no era muy bueno en el estudio, pero ¿cuál era su materia favorita y en la que no le iba muy bien? No, la que nunca me iba bien era en la matemática, mal. ¿Y en la que le iba bien educación física? Sí. No, en esa sí. Cuando me hacía la educación física, fíjate, estaba en el colegio, llegué hasta tercer año, ¿no? Estaba en un colegio en el primer año de secundaria, tenía una maestra de matemática que no nos llevábamos nada bien, pero nada bien. Y resulta ser que siempre que ella no iba a dar clase era los miércoles. Ese día jugábamos intercolegial. Siempre casi los miércoles o jueves jugábamos intercolegial. Y cada vez que estaba esa maestra me sacaban de clase. Entonces, o sea, yo era feliz,
pero a ella o sea, yo igual no le caía bien a ella. Claro. Entonces, iba al intercolegial, le decía al maestro, el maestro siempre me llevaba porque pues, no es por tirarme flores, pero él siempre decía que yo tenía que estar ahí porque quería ganar el intercolegial. Entonces no iba tan bien y siempre contaba él conmigo. Entonces le decía, maestra, discúlpame, yo sé que siempre te lo saco, pero yo lo necesito. Entonces tenía ella el permiso para dejarme ir. Y creo que con ella nunca fue bien. Pero venga, yo sí le quiero hacer una pregunta ya que estamos hablando tranquilamente, ¿por qué no se la llevaban bien? Porque una vez, yo también no sé, me metí ahí, tenía unas compañeras y ella no permitía que las compañeras fueran con minifalda, o sea, con la falda, ves que tienen que ser un poco abajo de la rodilla, ¿no? Sí. Y ella parece que la tenían un poco más arriba de la rodilla y la sacó de clase, eran 3, la sacó de clase. Entonces yo hice un comentario y me alcanza a escuchar. Yo digo, pero si la maestra también viene con la falda arriba, más arriba, ¿y por qué la saca a la chica de aquí del curso y ella no se da cuenta cómo viene? Entonces, ¿qué dijo usted? Y como que me alcanzó a escuchar y de ahí la agarró conmigo. Entonces ya siempre en su clase yo tenía mucho problema con ella. Pero bueno, digamos que usted lo que estaba clamando era equidad, igualdad, porque si ella lo hacía, ¿por qué venía a exigir? Entonces, si ella quería que las niñas se vistieran así, pues también de ejemplo, ¿no? Venga, don Walter, ahora yo tengo entendido que en su infancia usted vivió en un barrio donde la convivencia era muy difícil, en la Parada 9, si no me equivoco. ¿Qué nos puede contar al respecto? La verdad sí, en la Parada 9 había en ese tiempo mucho vandalismo, mucho pandillero. Yo veía la balacera todos los días, pero hasta en eso mi apodo, allá todos me apodaban como el zurdo. Entonces, como yo era izquierdo, entonces zurdo. En los barrios, eran, no sé, cada 4 cuadras habían pandillas y se peleaban, balacera, era todos los días, ahí cuenta era el oeste eso. Entonces, muchos de los pandilleros me querían porque yo siempre me veían que yo andaba jugando pelota. Yo siempre andaba jugando ahí en la cancha, que habían como unas 4 canchas, yo siempre andaba jugando ahí. Entonces, cuando había un campeonato de indoor, allá le dicen indoor, se juega 5 contra 5, me invitaban. Oye, vente a jugar surdo, hay que buscarlo al surdo. Entonces, me iban y me buscaban. Nunca tuve problemas con pandilleros. Tuve amigos pandilleros, perdí muchos amigos, y creo que en ese sentido muchos me cuidaban, porque siempre mi mamá fue una señora que trabajó bastante en un restaurante que se llamaba La Sultana del Valle, por cierto, y mi mamá siempre llevaba comida, ¿no? Llegaba 10 de la noche y le gustaba mucho la comida que hacían en ese restaurante. Entonces le pedían a mamá, tía, regálame comida. Entonces mamá iba y le regalaba. Entonces como que siempre tuvimos ese cuidado, nunca se metieron con nosotros, gracias a Dios. Y siempre respetaron, ¿no? Porque me veían que yo siempre fui una persona que pasaba en la calle, pero solo jugando fútbol. Gracias a Dios nunca tuve un vicio, de nada de drogadicción, de vandalismo, de nada. Gracias a Dios nunca pude encaminarme en eso. Y creo que una vez una persona me ofreció drogas, yo le dije a mi hermano fue, le pegó una golpiza, porque mi hermano era militar. Nunca, eso fue ya en Guayaquil, pero nunca me pasó algo de así de vandalismo, gracias a Dios no. Como que siempre fui una persona que, como te digo, porque siempre andaba jugando, como que me veían que siempre fui una persona de que le encantaba estar con la pelota, y hoy que ya fui profesional, mucho valoraron eso. Claro, y digamos que todo esto, las pruebas que lo hizo pasar la vida, a usted lo volvieron una persona más centrada, y eso también sumado a la educación que le dio su papá y su mamá y sus hermanos también. Yo creo que sí, ¿no? Muchas veces las cosas vienen desde la casa, ¿no?
los principios realmente vienen de la casa y creo que mamá siempre comentaba con papá, aunque comamos arroz con huevo, como siempre se dice, nunca se le puede meter la mano a nadie. Y siempre que se quiera algo, se lo tiene que pedir. Y creo que eso fue algo que nos marcó a todos nuestros hermanos, porque realmente había mucha tentación ahí. Mis dos hermanos mayores a mí, de los últimos, siempre fueron a trabajar y yo pues casi nunca trabajé, siempre iba a la escuela, después estuve en la secundaria ahí y siempre mi entrenamiento, en eso siempre mi entrenamiento y creo que tuve siempre el respaldo, el apoyo de mis padres y obviamente mi hermano que estaban atrás mío siempre me estaban encaminando, ¿no? Se daban cuenta de las cosas buenas que hacía, siempre cualquier cosa que veían mal se lo comunicaban a mamá, entonces era una guerra. Así que nunca, sí estuve con amigos que hoy, digo, no están porque se metieron a la pandilla, porque cogieron el camino del mal prácticamente y que tenían muy buenas condiciones, entonces se fueron quedando en el camino. Yo 100% era fútbol, todo lo que yo hablaba era de fútbol, de proyectos, de proyecciones, entonces le decía a mi amigo, yo cuando sea grande, yo le voy a hacer una casa a mi mamá, yo cuando sea grande, decía el otro, yo le quiero comprar una casa a mi mamá, un carro y así, pero realmente éramos 8, 9 amigos, así que siempre estábamos juntos y el único que llegó a ser profesional fui yo, imagínate, increíble. Increíble, pero también por su esfuerzo y dedicación, y también por estar centrado en la vida. Y gracias a Dios yo supongo que logró cumplir todas esas metas que se había trazado de comprarle la casita a su mamá, de mantener bien a su familia, porque pues de parte de su éxito depende de su familia, ¿no? La verdad que sí, para mí esa era una prueba muy, muy importante, ¿no? Realmente tratar de sacar a mi familia del barrio, eh, creo que muchas veces no el hecho de que vivas en un barrio, siempre todo tiene que ser bueno o siempre todo tiene que ser malo, ¿no? Pero cuando tú estás canalizado en lo que realmente quieres, lo puedes lograr. Simplemente el salir del barrio es porque Dios te da la oportunidad de que tu vida está cambiando y tú también tienes que cambiar lo tuyo, ¿no? Que es tu familia. Entonces, irle dando una tranquilidad, dar un espacio distinto. Yo hasta el día de hoy voy a visitar el barrio, estoy ahí muchas veces con un niño, hago torneo de campeonato, eso de indoor, que a muchos les gusta ya, y paso ahí tranquilo, pero realmente fue para mí importante haber salido. Hoy muchos chicos se dan cuenta que se puede, o sea, el hecho que estudian en un barrio no es que no se pueda salir, se puede salir siempre con respeto, dirigiéndose con respeto, y es lo que siempre hice, siempre creo que mi respeto, eso me ayudó muchísimo a ser la persona que soy el día de hoy. Claro, qué importante lo que dice. Bueno, Walter, ahora sí vamos a la pelotita. Usted inició como volante central mixto y creo que a los 15 años se tuvo que ir a vivir a Guayaquil, como usted bien lo mencionaba anteriormente, ¿no? Así es, jugaba de enganche. Ajá, y estuve en Guayaquil, ya en Guayaquil tenía viviendo 3 hermanos y ahí ya me empieza mi carrera ya. Bueno, ¿cómo se dio su llegada al equipo Cemento Nacional? ¿Eso era una escuela de fútbol o cuéntenos un poco más al respecto? Esa es una empresa de cemento, se llamaba en ese momento la Cemento Nacional, sí, y le pusieron, sacaron de los hijos de los trabajadores un equipo y le empezaron a poner la Cemento Rocafuerte. Entonces al punto que llegaron a sacar un equipo de segunda categoría. Ese equipo obviamente participaba, a mí me lleva un tío, Duf Peralma, me lleva a la Cemento a unas pruebas y gracias a Dios la pasé la prueba, entonces me termino quedando ahí, de ahí me llevan a la selección y ahí después de la selección paso al Emelec y ahí empieza ya mi carrera. O sea, algo muy curioso, ¿no? Usted primero casi que debutó en la selección para iniciar su carrera como profesional, deportivamente hablando,
en el fútbol del Emelec, de la escuadra del Emelec. Así es. Y Exactamente. Cuando yo voy a la selección yo voy a la selección sub-23, Emelec, en ese momento el presidente era Omar Quintana, que en paz descanse, ¿no? Él me va a la Cemento y le dice que me prestaran a ver si yo ese año podía jugar en primera, y había jugado todo el tiempo en segunda categoría. Entonces, pues, para mí fue un trampolín importantísimo, que sin haber jugado primera fui a la selección sub-23 y enseguida jugué en el Emelec primera. Creo que fue una labor muy importante para mí. claro que sí. Y ya estando en el Emelec, si mal no me equivoco, usted es suspendido 6 meses. ¿Nos puede contar un poco más al respecto de eso? Claro que sí. Me suspenden a mí por 6 meses por unos cambios de documentos. Había un señor, yo era bien chaparrito, ¿no? Había un señor en Esmeralda, me decía: yo quiero que tú juegues en mi equipo, pero necesito arreglarte unos documentos. Yo decía: quiero jugar el torneo, pero cambiar los documentos no lo entiendo. Entonces él habla con una hermana y la convence a mi hermana. Fue con mi mamá le dijo que no. Yo quería jugar, le dije: mamá, quiero jugar, por favor. Era mi anhelo. Entonces ya juego ese torneo, yo tenía 16 años, 17 años, perdón, y el torneo era sub-15. Entonces me arreglan el señor, porque como era chiquito, y pasé por 2 años. Entonces, ya después de ese torneo, ya me quedé con esos documentos. Ahí donde me voy al Emelec, perdón, a la Roca Fuerte, y yo te dije: bueno, a la final del día puede ser que tenga un problema. Y el señor me dice: no, no vas a tener ningún problema. Y sí, nada más llegué al MLE y se me vino el problema. Solo con llegar al MLE, se vino el problema, me suspendieron 6 meses. Gracias a Dios, qué bueno que pasó eso. Me suspenden y ya igual el MLE se hizo cargo en ese momento de que los siguiera yo ahí en el club, y me levantaron la suspensión y yo arranqué. Nada más me levantaron la suspensión y arranqué jugando todo el tiempo. Jugué titular ahí con el Emelec, que fuimos bicampeones en 2 años seguidos. Claro, y digamos que eso fue como un golpe anímico para usted para seguir adelante, ¿no? Porque usted dijo: acá no termina mi carrera, esto apenas está empezando, y eso lo impulsó aún más a luchar, a seguir luchando por sus sueños, ¿no? La verdad que sí, sin duda que quisieron troncarme la carrera, pero lo más importante fue que yo nunca desmayé una. ¿Por qué? Porque tuve el respaldo en ese momento de Omar Quintana. El señor siempre dijo: no, si lo suspenden 6 meses, igual esos 6 meses te vas a quedar aquí en el equipo, vas a seguir entrenando, y apenas te levantan la sanción, pues vuelve al equipo. Entonces yo iba a entrenar todos los días, normal, obviamente con la suspensión, pero de ahí en más, en cuanto me levantaron la sanción, empecé a ser titular. Bueno, ¿y qué es lo que más recuerda de su paso por Emelec? No tanto en lo deportivo, porque en lo deportivo fue muy bueno. Usted cuenta que inició de titular todos los partidos, fue bicampeón, pero más allá de eso, ¿qué es lo que más recuerda de esa etapa? Bueno, lo que mucho más recuerdo es que en Emelec en ese momento había una camada de jugadores muy jóvenes, jugadores que siempre salieron de la cantera, y creo que yo, al llegar de una academia de fútbol y tratar de pelear mi posición con un jugador que ya tenía, en ese momento ya tenía, no sé, 4 años, 4 o 5 años siendo titular, lo habían convocado a la selección, se apellía Mendoza. Entonces yo llego y me ponen de lateral izquierdo. Ahí es donde empiezo como que a dar mi primer opinino del lateral izquierdo, y me fue, la verdad, muy bien. O sea, empecé a jugar titular,
por arriba de él, por arriba de muchos jugadores que habían tenido ya mucho tiempo jugando profesionalmente. Yo nunca había jugado profesionalmente, era el primer año que iba a debutar y creo que para mí fue increíble el haber estado ahí, haber peleado mi puesto con alguno de ellos. Me di cuenta que estaba para más. Entonces, fue muy importante. Después, llega un día, hubieron unos partidos que no nos fue tan bien, sacan al entrenador, llega otro entrenador, apellido profe Mota, argentino, que en paz descanse, y estábamos en la cancha, así reunidos todos, porque lo iban a presentar una tarde. Entonces él llega y dice, ¿cuál es Walter Ayoví? Pregunta él, ¿cuál es Walter Ayoví? Y yo no quería alzar la mano, porque pues yo dije, ¿será que me va a sacar del equipo? O sea, él llega y pregunta eso, ¿no? Y yo no alzaba la mano y todos mis compañeros me quedaban mirando y me señalan, es él. Me dice, ¿por qué no alza la mano? Y yo, no, por nada. Me dice, quiero que venga acá. Me para, me pone al lado de él y me dice, yo quiero que tú juegues de 3/4 de cancha hacia adelante. Yo no te necesito acá atrás. Así literal me dijo, adelante de todo, ¿no? Yo quiero que conmigo tú juegues de aquí, de 3/4 de cancha hacia adelante. Necesito que metas goles. Entonces con él jugué casi 2 años como volante, como extremo izquierdo. Me empezaron a llamar a la selección de mayor. Cuando me ponen en esa posición me empiezan a llamar a la selección de mayor. Y creo que me fue bastante bien, al punto que después de la charla mis compañeros decían, o sea que tú ya eres el más fijo aquí de todos. Porque el señor llega y pregunta por mí y simplemente me dice, tú conmigo vas a jugar de aquí para adelante. Entonces para mí fue increíble porque tenía en ese momento por ahí 20 años, 20, 21 años creo que iba a cumplir, y fue increíble todo eso. Claro, ¿no? Y una responsabilidad. Casi que ahí empieza mi carrera, ¿no? Claro, claro que sí. Y una responsabilidad cada vez más grande, ¿no? Porque usted tenía la confianza del entrenador, de sus compañeros. ¿Usted cómo hizo para afrontar todo eso? Porque a algunos ese voto de confianza a veces se les convierte en un calvario. Fíjate, yo creo que a veces en los grupos a todo el mundo no le puede caer bien, ¿no? Pero realmente en los grupos que estuve siempre creo que hice buena armonía. Siempre los compañeros trataban de siempre estar conmigo. Yo siempre fui un tipo muy alivianado en ese sentido de estar con el grupo, y creo que no tuve mayor problema, ¿no? Nada más en los entrenamientos quería hacer mi trabajo, en los partidos también, quería hacer también mi trabajo, y lo trataba de hacer de la mejor forma. Creo que me entregaba por completo en cada uno de los compromisos, ¿no? Claro que sí, y eso se vio reflejado después porque claro, usted ya es bicampeón, le llega la oportunidad de irse al Barcelona y usted dice, listo, lo voy a afrontar, es un reto muy grande en mi carrera. ¿Cómo se dio su llegada al equipo de Guayaquil? Cuando llego yo al Barcelona, obviamente yo estuve 3 años en Emelec. Emelec lo que hacía, cada año me prestaba la cemento. Entonces, estaba préstamo como opción a compra. Entonces Omar Quintana, sí, este año lo compro, no llegaba ese año y no compraba. Voy el siguiente año, no, te voy a prestar un año y te voy a comprar. Y así pasó, entonces 3 años, hasta que el dueño de mi derecho era hincha de Barcelona, pero más que hincha, era un hombre de negocio. Barcelona quería formar un buen plantel de ese año, el 2003, y contaban conmigo. Entonces yo estaban buscando la forma de cómo llevarme. Casi que, no sé si recuerda Iván Hurtado, él era jugador de Barcelona, y él habla conmigo. Entonces, de Barcelona, él habla conmigo y me comenta de que la gente de Barcelona estaba muy interesada en quererme llevar, pero se cerró la negociación de la directiva de la Cemento con la directiva de Barcelona.
y casi que le dieron un plazo. Emelec tenía enero del 2003 para comprarme, y Omar Quintana le dice que le den hasta febrero. Le dan todo el mes de enero y todo febrero, y el señor no hizo el uso de la compra. Entonces ya se venía el torneo en febrero mismo, se empezó el torneo, yo no jugué los primeros partidos, y llega a Barcelona y me compra el 31, el primero del 31 de febrero, perdón, el primero de marzo, me compra, y en automático ya me fue a Barcelona. Entonces se hizo un escándalo, porque eran los clásicos, ¿no? Se hizo un escándalo, y terminé jugando con Barcelona ese año. Llegué a Barcelona, y a los 6 meses me sale la oportunidad de irme a Arabia. Entonces me fui a Arabia 6 meses más, y después regresé el 2024, en enero, febrero, por ahí regresé a Barcelona. Claro, y era una nómina interesante. Por acá alcanzó a ver a Carlos Sánchez, a Iván Hurtado, o sea, era una nómina competitiva, ¿no? Para el proyecto que querían armar. La verdad que sí, Barcelona siempre ha tenido muy buenos planteles. De hecho, es uno de los equipos más importantes del país, y siempre ha armado planteles bastante fuertes, bastante vastos, y creo que en ese momento le urgía el campeonato. El equipo quería ser campeón de la forma que fuera posible. No lo fue, pero alcanzó muchas cosas, ¿no? Jugaba en Copa Libertadores también, por ahí a veces no nos iban bien, pero creo que siempre hizo un buen plantel. Claro, claro. Ya que hablamos de copas internacionales, previo a iniciar esta entrevista se me contaba que vino a Bogotá a enfrentar a Millonarios, pero pues con Emelec. ¿Qué es lo que más recuerda de esa tarde, de esa noche, cuando enfrentó al equipo de los Millonarios? Bueno, estábamos jugando la final, y íbamos ganando 1-0, y al final nos empatan. Quedamos 1-1. Fuimos a Guayaquil, quedamos igual 1-1, y a los penales no ganan. Yo creo que tenía en ese momento un gran atajador de penal, que era Dudamel, el venezolano. Y creo que ahí donde nosotros creo que nos comimos 2 penales, algo así, y ellos llegan a ser campeones. Pero fue un bonito encuentro, una experiencia bastante importante para mí, porque era mi primera final internacionalmente que tenía, ¿no? Y la perdimos. Claro que sí, las derrotas y las finales dejan muchas enseñanzas. Don Walter, estábamos hablando ya casi de su paso a Arabia Saudita, o Emiratos Árabes, perdón, mejor corrijo. ¿Cómo fue esa experiencia de jugar en ese país, en un continente que no se tiene mucho en el radar del fútbol? ¿Cómo fue su adaptación? Fíjate, fue bien curioso la forma como yo llego allá, ¿no? Resulta ser que jugamos un partido de Copa Libertadores de Barcelona contra Boca en la Bombonera. Yo traía el número 10, era obviamente Barcelona, y Graciani, argentino, traía el número 9. Entonces, perdimos 2-1, pero en lo personal hizo un buen partido. Graciani hizo un golazo, creo que fue el gol 500 de la Copa Libertadores, no sé, fue un golazo, ¿no? Y ese video lo pasan allá a Arabia. Entonces los árabes ven el video y dicen, no, queremos al 10. Pasaron el video por el número 9, que era Graciani. Y dicen, no, queremos al 10. No, pero si es el 9, no, al 10 queremos. Y entonces me contactan un agente ecuatoriano, Diego Herrera, y habla con la gente de Barcelona, y efectivamente se hizo la negociación así al toque. Yo me arranco para allá, llego a Arabia. Lo sorprendente obviamente primero el calor, ¿no? Pero Dubái es una zona mucho más libre comparada a la demás, ¿no? Entonces creo que no tuve muchas complicaciones. No me quedé allá más tiempo porque el contrato era 6 meses, y después pasó algo ahí con
con un representante. Entonces los árabes querían que yo fuera libre y yo tenía todavía contrato con Barcelona, me quedaba todavía un año de contrato. Entonces yo quería que yo quedara libre para que yo fuera nuevamente para allá. Pero ya en ese tiempo cambió muchas cosas, ellos contrataron otro extranjero, se quedaron más tiempo con él, me hablaron como a los 6 meses para regresar, pero tenía que esperar a quedar libre. Entonces ya las cosas no se dieron, Barcelona siguió que me quedara un año más, firmamos un año más y ese tipo de cosas ya no pude ir a Arabia. Pero para mí fue un alcance importante, una experiencia muy bonita y creo que me ayudó mucho a madurar, ¿no? Claro que sí. Le quiero hacer un paréntesis, un cambio de orientación, como se llama en el argot futbolístico, para que hablemos de la comida. ¿Qué tal la comida, la cultura árabe? ¿Qué extrañaba de Ecuador que usted dijera, uff, me hace falta mucho esto aquí en Arabia? Mira, yo cuando me fui tenía alrededor de 23 años. Me hacía falta así, o sea, la familia, me hacía falta la comida, por supuesto, y sobre todo, pues la cultura totalmente distinta, ¿no? Yo solamente ya pedía arroz, papas y pollo. No había otra cosa y marisco, también comía marisco, porque está muy bueno el marisco. Pero ahí carne, yo decía, la carne cómo, ¿de dónde? Mucho desierto, ¿de dónde sacan la hierba para la vaca o qué sé yo, la carne, dónde la traen? O sea, maquinaba cosas así, ¿no? Pero sí, muchas veces yo iba como que al centro comercial y veía lugares donde ahí a veces entraba a los súper y veía marisco, compraba ya para el departamento y muchas veces me preparaba, porque me tocó prepararme alimento. Y ya después ya yo me casé a los 23 años, fue mi esposa, y ya ella me ayudó a hacer alimento y creo que ya la pasamos muy bien. Pero realmente los primeros meses sí, estaba ahí en el hotel y comía solo pollo, arroz y y papas. Era todo lo que pedía. Lo que pedía porque yo no hablaba inglés y tampoco hablo inglés, pero tenía un amigo filipino. Él como que habló un poquito del español, le gustaba mucho irse a España de vacaciones y como que me entendía. Entonces yo siempre pedía lo mismo, ¿no? Claro. Venga, don Walter, ¿y qué se necesita para triunfar en un fútbol árabe? ¿Si es competitivo o realmente no es tan competitivo como lo pintan? Porque acá en este continente se dice que el fútbol árabe no es tan competitivo. Bueno, no, lo que no es tan profesional, ¿no? Pero de que se corre mucho. Para mí se corre mucho. Muchas veces la gente que juega en el fútbol sudamericano, los que han tenido el paso por Europa, obviamente sacan una ventaja por la madurez. Allá se corre mucho tácticamente. Lo único que tácticamente no son tan buenos, pero son muchos de correr. Pero tácticamente es donde el sudamericano le saca ventaja y obviamente el europeo, ¿no? Si ellos tácticamente trabajaran distinto a como se trabaja acá, yo creo que están agarrando ya ese método. El fútbol árabe va a crecer más. Obviamente también que vaya el público al estadio y demás. Con todo esto que está pasando en la pandemia, no, pero una vez que todas estas cosas se tranquilicen, que vaya mucho más gente, que tenga otro formato, ¿no? Yo creo que puede cambiar. Pero realmente no es tan pésimo como muchas veces se lo menciona. No es tan pésimo. Simplemente porque no es un fútbol muy promocionado, no es un fútbol que de pronto haga contrataciones de jugadores muy jóvenes, que siempre son jugadores de más jerarquía, pero pues realmente se corre bastante. Pero en lo táctico yo creo que uno saca esa ventaja. Don Walter, ¿y usted estuvo 6 meses por esas tierras y no tenía miedo perderse del visual, por ejemplo, de la selección, por lo que usted decía que no es tan visto el fútbol de allá, que sí es muy físico, pero no tenía mucho miedo de perderse del radar para la selección?
o de pronto haber podido estar en un equipo europeo? La verdad, siempre, mi anhelo siempre fue ir a Europa, ¿no? Yo te digo, no tuve un agente que me pudo llevar mi carrera, ¿no? No lo tuve. Cuando fui a Arabia, en ese momento casi no había muchos jugadores de Ecuador que salían, y creo que el hecho de salir te ayudaba mucho para estar en la selección. Obviamente, si estaba en Arabia era un poquito más difícil porque no se veía nada, no se veía absolutamente nada. Yo cuando fui en ese momento, mucho antes, me estaban convocando a la selección. Cuando llego a Arabia hicieron una sola, no creo que no fui ninguna convocatoria, no fui, pero porque estaba allá, pero realmente un jugador, Carlos Tenorio, estuvo casi toda su carrera allá en Arabia y siempre lo toman en cuenta en la selección. El demoledor Carlos Tenorio, sí señor. Don Walter, pero ¿qué pasó? O sea, ¿usted no consiguió representante o era porque no quería que alguien más lo manejara? Porque yo ayer revisando muy a profundidad lo que fue su carrera, sí me sorprendí. Yo decía, pero fue un jugador que tuvo todo para triunfar en un grande de Europa. No tuve, la verdad, siempre llegaban a gente, siempre me decían no, y le firmaba siempre 2 años, hubo allá en Ecuador, y le firmaba y nunca salía nada, ¿no? Que en 6 meses y así me traían, 6 meses y así, y nunca pasó nada. Cuando llego acá a México, llego ya con 29 años. Entonces, en ese momento, llego, hubieron oportunidades para salir a Europa, pero justo el Rayado me había apenas comprado. Entonces Rayado no permitió que yo saliera de acá. Si hubiese tenido yo un agente atrás mío que me hubiese encarnizado mi carrera, yo creo que por lo menos 1 o 2 años hubiese estado en Europa, por lo menos para tener la experiencia. Pero no tuve un agente que realmente estuviera firme conmigo, vamos para allá, vamos para acá, vamos a hacer esto, no lo tuve. Claro, y yo no sé si es erróneo, pero yo tengo entendido que uno de esos equipos que supuestamente estuvieron interesados por usted de Europa fue el Manchester United. ¿Supo algo al respecto? Bueno, eso lo del Manchester fue cuando ya tenía yo 34 años, fue el Mundial ahora de Brasil, estaba Antonio Valencia y creo que empezaron a seguir varios partidos, que jugamos un partido con la selección de Inglaterra en Estados Unidos y después en el Mundial, ¿no? Y le preguntaron a Antonio Valencia por mí, que dónde yo jugaba y cómo estaba mi situación. Entonces, cuando llegaron la edad, bueno, tiene 34 años, entonces ya no se preguntó más. A lo mejor Antonio me dice, si hubiese tenido tú unos 28 años, te contrataba. Pero se dio esa oportunidad ya con 34 años. Claro, pero bueno, estuvo en el radar de un grande de Europa, ¿no? Como el Manchester United. Y veníamos hablando, usted venía tocando el tema del Monterrey. Usted en el Monterrey es ídolo. Está considerado como parte de la generación dorada del equipo. ¿Cómo se da su negociación y su llegada allá antes de pasar a todo lo futbolístico? Bueno, yo estaba en la selección en ese momento y se me hace que había un visor, obviamente mandaron un visor, había estado siguiendo parte de mi carrera, ¿no? Entonces se interesaron en mí para el nuevo proyecto que yo traía y hacen una negociación de club a club, de Rayado al Nacional. Yo estaba en el Nacional de Quito. A donde fue campeón, Y ¿no? por eso, exactamente. Entonces se da ese caso, entonces yo pues ya obviamente decido venirme a Rayado y la verdad que se hizo un buen plantel que nos fue bastante bien. Rayado no había conseguido más que 2 campeonatos y era un equipo que tenía ya 4 torneos sin calificar liguilla, entonces creo que
que llegamos con 3 refuerzos con lo que había y creo que se abonó un buen plantel al punto que calificamos a liguilla, fuimos campeones y tricampeones de la CONCACAF. Entonces se hizo cosas importantes, ¿no? Creo que al punto que ahora me queda vivir acá. Claro, a usted en Monterrey lo idolatran y con justa razón. ¿Cuál fue la clave de su buen paso por Monterrey, más allá del equipo, más allá de que lo trataran bien? ¿Usted qué considera que fue ese plus que le dio la carrera a Walter Ayoví? Primero, la confianza que me brindaron, ¿no? Porque a pesar de que tenía 29 años, era muy difícil que un jugador ecuatoriano a los 29 años salga del país. Esa fue una. Y otra que llego acá y la verdad que la armonía en sí fue bastante buena. Yo pienso que siempre he sido una persona que trato de ser carismática, que trato de hacer grupo y por esa justa razón yo pienso que me pude quedar mucho más tiempo y al punto que el día de hoy, vuelvo y te repito, me quedé acá a vivir. Creo que por las amistades que uno hace, hice muy bonita amistad y eso me mantiene aquí en México. De los títulos que ganó, ¿cuál es el que más recuerda, el que más lo marcó y por qué? Bueno, híjole, hubieron tres finales muy marcadas. Primero, mi primer campeonato que gané aquí, con Cruz Azul. Cruz Azul, yo siempre lo admiro al Cruz Azul. Pero la que más me marca es una final con la CONCACAF, que estamos jugando con el Santo Laguna, íbamos perdiendo 2-0. El Santo nada más con el puro empate eran campeones. Íbamos perdiendo 2-0 y faltaban 20 minutos para terminar el compromiso y le metimos 4 al Santo, 3 o 4 fueron y fuimos campeones. Creo que fue de local, íbamos perdiendo 2-0 y fue algo increíble cómo se dio la vuelta el partido. Entró un gol y entraron seguiditos los 2-3, o sea, fue una cosa increíble. Creo que eso me marcó mucho, que hasta ahora me recuerdo mucho de cómo fue ese compromiso. Claro que sí. Y le hago otro paréntesis. ¿Qué tal México? Ya usted se quedó a vivir allá, cuéntenos un poco qué me recomendaría a mí para ir a visitar que yo no conozco México. Bueno, México es un país, la verdad, muy bonito, en todo sentido. Si quiere playa, pues está la playa de Cancún, está la Acapulco, está en la playa de Vallarta, Nuevo Vallarta, Los Cabos, que son muy bonitas playas. Pero yo vivo en una ciudad que es muy industrial, es de mucha empresa, que se llama Monterrey. Creo que es una ciudad muy bonita para venir, para estar una semana, 2 semanas, el tiempo que tú quieras. La verdad que aquí lo que siempre se te va a encontrar muy buenos restaurantes, eso sí, hay muy buenos restaurantes, plazas comerciales, y creo que en sí es una ciudad donde hay mucho empresario, ¿no? Donde creo que mucho crecimiento. Ese es Monterrey. El DF es una ciudad muy bonita. Estuve también viviendo en Pachuca, una ciudad pequeña, acogedora, muy chiquita, acogedora, Pachuca. Mucha gente dice, no, que no hay nada en Pachuca, pero es una ciudad muy acogedora. Estuve jugando en Pachuca ahí, tuve 2 años. Y creo que muy bonito recuerdo, ¿no? Muy bonito recuerdo. Hay muchas cosas, mucha cultura, una cultura totalmente, distinta, pero está muy bonito México. Bueno, estoy motivado para ir a México a conocer después de esta guía que me dieron. Don Walter, ¿qué significa jugar un mundial de clubes? Ustedes supieron que era quedar terceros en una competición tan difícil y compleja como esta. Fíjate, la verdad que son experiencias únicas, ¿no?
jugar un Mundial de Clubes creo que es muy bonito, enfrentar muchas veces a equipos que representan muy bien a Europa. Yo en mi caso me tocó enfrentarme con el Chelsea, perdimos 3-1 con el Chelsea, pero le hicimos un muy buen partido a ellos. Nos comimos varios goles, siempre los resultados muchas veces te marcan, ¿no? Pero los goles, los que meten los goles ganan los compromisos. Y yo creo que el resultado al final del día contra el Chelsea, no para nosotros, o para mí por lo menos, no era el apropiado, porque tuvimos para marcar el gol mínimo, podíamos tener un empate, pero ellos fueron mucho más efectivos. Y creo que sobre eso no es muy difícil, ¿no? Pero le hicimos un compromiso bastante bueno al campeón de la Champions. Creo que tuvimos una experiencia muy bonita y quedamos terceros en ese entonces. Esa fue la competición donde Corinthians le ganó la final al Chelsea, ¿no? Es correcto, correcto. Bueno, ¿y es correcto. por qué se da su llegada a Pachuca? Porque en ese momento, cuando yo estaba en Rayado, yo tenía ya 33, iba a cumplir 34 años. Rayado ya no quería que yo fuera a la selección. Terminaba mi contrato y yo le dije que no, pues yo iba a ir a la selección hasta cuando me llamaran, porque aparte estaba cerca de un mundial. Y termino yendo a la selección y ya con Rayado ya no se dio lo del contrato, y donde Pachuca me habla. No me fui a otro equipo porque no se hizo mucho ruido con lo mío. Entonces Pachuca se hizo, arreglamos con Pachuca y bueno, ya terminando del mundial me fui para Pachuca. Yo creo que eso fue lo único mal acá, que quizá no respetaron en ese momento de que yo quería seguir en mi selección. Por esa razón me tuve que salir de Rayado. Pero, ¿por qué la razón en específico de que no fuera a la selección? Si para un jugador lo más grande es ir a la selección, ¿no? Se cortó un tantito, ahí un poquito se cortó. Sí. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro que sí, no hay ningún problema. Sí, tuvimos unas fallas técnicas, pero ya otra vez lo estamos escuchando bien. Yo tengo el interrogante de por qué Monterrey no quería que fuera usted a la selección, si para un jugador lo más significativo que hay en la vida es representar los colores de su combinado nacional, ¿no? La verdad que sí, sinceramente, eso a mí no me agradó para nada. Y al punto que yo le dije, no, si yo me tengo que ir aquí, me voy, pero no, yo no voy a dejar de ir a mi selección. Entonces fue la selección, obviamente calificaba al mundial, y después fui con Pachuca y le dije, ¿sabes qué? Yo vengo aquí a Pachuca, pero yo voy a seguir yendo a mi selección. Si me convocan, voy a seguir yendo. Ah, ok, me respetaron eso. Claro. Contrato de 2 años. Claro. Llego allá y después me pasa lo mismo. Claro que sí. Don Walter, antes de empezar a tocar su parte de selección ecuatoriana, que es bastante amplia, usted jugó con varios colombianos. Tengo presente a Dorlan Pavón, tengo presente a Estefan Medina, me parece, a Oscar Murillo en el Pachuca, ¿cierto? Así es, ajá. Con Murillo no estuve yo en Pachuca. Yo estuve en Pachuca, estuve con Efraín Cortés, central. Estuve con Avilés Hurtado, estuve con Duvier, con Pajoy, también estuve ahí en Pachuca. Y antes de eso, en Ecuador estuve con Morante, con Totono Grisales, estuve con el patrón Bermúdez, ¿con quién más estuve? Y se me queda uno más se me queda, ahorita me acuerdo el nombre, pero sí, con esa figura tuve la oportunidad de jugar, con esos cracks. ¿Y cómo lo recuerda? ¿Cómo lo recuerda?
No, con Morante y Totono y el patrón, con Morante, creo que estuve primero con Morante y Totono. Ellos llegan allá a Guayaquil, obviamente jugábamos siempre los tres ahí en la volante y, y el otro día hablaba con unos amigos que siempre nos enfrentábamos con la Liga, con el Emelec, decían que jugábamos los tres, jugábamos muy bien, porque eran jugadores que sabían jugar a uno o dos toques, lo típico del volante colombiano. Traen la escuela obviamente de Valderrama, de Rincón. Yo creo que yo aprendí también de ellos, sin duda que aprendí. Morante era un tipo que tenía el balón y te hacía maravilla, te dejaba mano a mano. Totono era un poco más dinámico. Creo que hicimos un buen clic, ¿no? Y después ellos salen, llega Bermúdez con el patrón, era un general, y creo que el patrón, mi respeto, ¿no? Para él, en todo sentido. Siempre me decía que yo tenía que agarrar el balón para darle tranquilidad y salir al equipo. Y creo que eso me marcó mucho. Yo estaba chico, tenía 23 años, 22, 23 años por ahí, cuando estaba en Barcelona. Y anécdotas, usted, por ejemplo, yo sé que a usted le gustaba hacer muchas bromas, ¿no? Sí, un poco extrovertido, siempre fui un tipo extrovertido, ¿no? Siempre con el buen carisma y creo que siempre, aparte de todo, era quizá, no sé si era el primero o casi siempre estaba entre los primeros en llegar, pero sí era uno de los últimos en irme de entrenamiento porque me encantaba estar ahí en la cancha, jugábamos, hacíamos jueguitos, cualquier tipo de jueguito estábamos ahí, ¿no? Compartiendo. Claro, bueno, ya estamos encarando la parte final de su carrera. Me voy a saltar la parte de Dorados para venir a hablar de su último suceso como futbolista, que fue Guayaquil. Cuéntenos cómo se dio su llegada y en qué momento usted dijo, ya realmente mi ciclo en el fútbol terminó. Fíjate, llego yo a Guayaquil cuando termina acá con Monterrey. Mi anhelo siempre fue regresarme a retirarme en Ecuador. Y juego un año en Ecuador y me retiro y estoy tranquilo, ¿no? Con mi gente y todo. Pero realmente llego a Guayaquil, mi sueño era retirarme en Barcelona o bien en Emelec, uno de los dos equipos. No se dieron por esas situaciones de que, como digo, no tuve un agente. Entonces había una persona que me habló, me dice, Walter, te voy a arreglar para Barcelona o para Emelec. ¿Vendría? Le digo, ah, sí, seguro, sí. Entonces, él me dio su palabra y yo rechacé toda opción de acá al fútbol mexicano, porque tenía un par de opciones en el fútbol mexicano, y dije, no, yo me quiero regresar para Ecuador. Llego a Ecuador y los equipos me dicen, no, que Walter es jugador caro, y nunca habían hablado de precios conmigo, nada. No sé qué le había pedido esta persona. Y llego a Guayaquil City, me localiza, hablamos, arreglamos, en 10 minutos arreglamos el contrato. Ah, sí, quiero jugar. Jugamos, juego 6 meses, y llego a los 3 meses, me empieza a hablar Barcelona que me quería, MLE que me quería, y yo le dije que no. Termina mi contrato de 6 meses, volvemos a hacer un contrato más de un año, y ese año estuve, casi al final del torneo, como en octubre, una tendinitis. Entonces me sentía mal, no me recuperaba, pasaba días y como en agosto más o menos fue la tendinitis. Cosa que en noviembre le digo al club, ¿sabes qué? Voy a rescindir mi contrato, necesito recuperarme, porque el club, como que a cada momento me daba una semana para recuperarme y otra vez seguía en lo mismo. Entonces rescindí mi contrato y se me rompe el tendón de Aquiles. Se me rompe el tendón de Aquiles y ahí es donde decido ya terminar mi carrera de fútbol. Claro, don Walter, antes de pasar a su etapa por selección, le tengo dos preguntas en una. ¿Cuál es el gol que más recuerda? Y dos, ¿le hubiera gustado venir a jugar a Colombia?
me hubiese encantado, pero la primera, el gol que más recuerdo, ahí son varios, pero de hecho lo estaba viendo hace 2 días, fue el gol que le hice a Argentina. Se me hace que creo que fue un partido muy difícil para nosotros, en ese momento un partido muy cerrado, y yo creo que cuando yo marco ese gol para mí fue increíble, o sea, me sentía ya a un pasito del Mundial, o sea, ya me consideraba que estaba en el Mundial 2010. Y creo que eso me marcó muchísimo, ¿no? Me marcó mucho ese momento. ¿Y lo otro, Colombia? Lo de Colombia, me propusieron ir a Colombia, de hecho al equipo que está en Barranquilla. ¿A Junior? ¿Cómo se llama el que está en Barranquilla? Junior. Al Junior. Cuando iba a salir de acá, pero como yo tenía la decisión de irme a retirar allá a Ecuador, no me fui a Junior, porque se fue Jimmy Chará. La persona que lo llevó a Jimmy Chará, que era el hermano de Calero, que él es agente, hicimos buena química con él, y él me dice: Walter, si quieres nos vamos a Junior, yo te meto en Colombia. Yo le dije: no, es que yo me quiero ir a Ecuador 1 año, ya tenía 10 años jugando allá. Y en ese momento yo hubiese sido mejor allá a Colombia, ¿no? De lo que hubiese sido mucho mejor. De lo que nos perdimos, encantados nosotros tenerlo aquí en nuestro país jugando, mucho talento. Don Walter. Bien, sí, siempre. Sí. No, muchas gracias. Prosiga. Y el profe Ronaldo Rueda, cuando estuvo en Millonario, también estuvo en el Millonario, no, estuvo dirigiendo en Nacional. En Nacional. Nacional son también llevan extranjeros, ¿no? Sí, de hecho acá estuvo Franco Armani, el que es actual portero de River Plate de la selección argentina. Claro. Y a mí, el profe Rueda me quiso llevar también allá, pero yo justo había renovado contrato con Rayado, y Rayado no me iba a dejar salir. Pero fue para el 2016, la época donde Nacional salió campeón de la Copa Libertadores. Sí, es correcto. Ahí, ese tiempo. Hubiera sido un refuerzo muy grande. Don Walter, ahora sí, hablemos de selección. No, para mí hubiera sido un placer. Y para nosotros también tenerlo acá en nuestro país hubiera sido algo increíble. Don Walter, ahora sí hablemos de selección. Usted fue a 2 mundiales y también lo dirigió, y en esos 2 mundiales da la casualidad que lo dirigió 2 técnicos colombianos. Cuéntenos cómo fue su relación primeramente con el Bolillo y después hablamos del profesor Reinaldo Rueda. Bueno, con el profesor Bolillo, la verdad que un aprendizaje único, impresionante para mí, porque él en su momento siempre me llamó a la selección de la sub-23, me llamaba, y él me decía: tú vas a ser el futuro de la selección. Nunca me hablaron de ser capitán, pero siempre me habló de que yo iba a ser el futuro de la selección. Sin darme cuenta lo que hacía día con día, eso se fue realizando, ¿no? Yo creo que el profe Hernán, mi respeto para él, incondicional, una persona que me marcó muchísimo, porque me quedan muy buenos recuerdos de él, de su forma de trabajar, de su forma, de cómo le hablaba al jugador, y que era un tipo muy directo y siempre decía lo que quería y siempre decía lo que le podía dar al jugador. Entonces, eso para mí fue increíble. Me llevó al Mundial, quise jugar, me quiso meter, y me dice él al final, dice: Walter, todos estos que están aquí, la gran mayoría de los que están aquí, será su último Mundial. Tú tendrás más. Y yo creo que necesitan estos minutos. Entonces, muchos
le dio minutos para que tuvieran esa sensación de mundial, ¿no? Y creo que cualquier entrenador no lo hace, y él lo hizo. Siguiendo por el tema del Bolillo, ¿si es verdad que él es tan bravo o es simplemente una percepción o que él se muestra como bravo para generar respeto? Porque acá estuvo en Más Allá del Deporte y realmente nos dimos cuenta que era una excelente persona. No, es como todo trabajador. Yo creo que para nada, o sea, la gente lo recuerda por su don de persona. Él siempre con el directivo es muy claro, y también es muy claro con su jugador. Él dice, a ver, yo voy a exigir por ustedes y yo necesito que ustedes exijan por mí y por cada uno de ustedes. Entonces, no cualquiera te hace creer lo que realmente a veces tú no crees que eres. Y cuando eso pasa, eso es muy bueno. O sea, Ecuador en ese momento estaba un poco de duda. Claro que venían con procesos anteriores de Pacho Maturana, habían de entrenadores anteriormente de la selección de Dusan Draskovic, y él llega a fortalecer lo que realmente el jugador ecuatoriano quizá no creía. Entonces él la hizo creer. Y creo que eso para mí fue una experiencia bonita, porque no había estado en ningún proceso más que con el de él. Y me marcó mucho, vuelvo y te repito, me marcó mucho. A mí él llegó en el 2000, y desde que él llegó me empezó a llamar a la selección. Entonces yo tuve todo ese tiempo con él en la selección, y para mí fue algo increíble. Claro que sí, bueno, aprovecho para mandarle un saludo al profesor Bolillo, que es una gran persona, me he podido dar cuenta. Y ahora hablemos del otro mundial, de Alemania 2006, también con otro colombiano, pero este sí me sorprendió, porque no lo convocó a la máxima cita. ¿A usted también lo sorprendió de igual manera o...? La verdad que sí, me sorprendí porque siempre el profe Suárez me había estado convocando, siempre me había estado convocando. Estuve una lesión yo y llevo a Nacional, y era increíble la forma de que el entrenador un día se empezó a disgustar conmigo. Yo nunca lo entendí. Después él me pidió disculpas, pero ya las disculpas son tarde, ¿no? Yo siempre estaba tratando de trabajar, de mantenerme, porque cuando vienen los procesos ya de finales, perdón, de la lista para el Mundial, yo creo que cada uno de los jugadores se empieza a mostrar. Y yo tuve todo el proceso de la eliminatoria, y llega al final y estoy fuera de la lista. Yo creo que para mí fue un golpe bastante duro, muy difícil, muy duro, muy apenado, pero a su vez me dio fortaleza, ¿no? Me dio fortaleza porque yo sabía que yo tenía la capacidad para mucho. Mi manera de jugar, muchos me decían que yo era pecho frío para jugar, y creo que mi manera de jugar era así. O sea, nunca fue un tipo de que tenía que golpear a alguien, de que tenía que trabar con alguien, pero yo siempre trataba de sacar la pelota limpia. Siempre que me tocaba marcar, me gustaba marcar limpio, al punto que fui el jugador como lateral en la selección del Mundial, de Brasil, que jugué todos los partidos de eliminatoria, absolutamente todos los minutos. No me sacaron una tarjeta amarilla, como fue como un récord de que no habían sacado una tarjeta amarilla. Entonces, no porque no me la quería ganar, simplemente porque no era mi estilo de juego, ¿no? Y eso sí me pesó cuando no estuve en la lista, me pesó mucho, pero a su vez, digo, me fortalecí de otra forma, y sabía que igual había el espacio ahí para la selección. Entonces, seguí trabajando constantemente. Lo que ya después empezaron a entender que mi manera de jugar era así, pues me siguieron dando esa confianza. Yo tengo una pregunta, me llamó la atención, ¿por qué el profesor Suárez se enojó con usted? Yo tengo
la percepción de que eres un tipo muy tranquilo como técnico. Eso es lo que yo percibo desde afuera. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, no, no. No, el profe Suárez no se enojó conmigo, el de Nacional. Ah, El ok, ok, cuando yo ok. estaba en el Nacional, él, o sea, yo jugaba y me sacaba, siempre me Ah, sacaba. Entonces, para el profe, como que, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué Walter no está jugando titular? Pues yo arrancaba titular y me sacaban en el primer tiempo, decían que bajo rendimiento, pero en realidad yo metía goles, daba mucha asistencia, o sea, jugaba mi minuto. Le preguntaba al preparador físico, ¿qué pasa? O sea, yo me siento físicamente bien, y no, para afuera. Entonces esas cosas, al final me sacaron. Todo esto pasa después, yo lo entendí, porque no tuve un agente, ¿no? Entonces muchos hicieron cosas ahí, y a mí sí me dolió porque, digo, trabajé para estar en el Mundial y después al final no pude estar. ah, claro, valga la aclaración. Yo sí decía, yo conozco bien al profesor Suárez y me tomó por sorpresa, pero era porque no le había entendido muy bien. Walter, y Claro. llegó su desquite en el 2014. Empecemos hablando de cuál fue el secreto o la fuerza que tenía esa selección para poder hacer tan buena eliminatoria y clasificar a Brasil. Perdón, ¿me puedo volver a repetir? Claro, claro. Venía diciendo que, bueno, que valga la aclaración lo de Luis Fernando que me sorprendió, pues yo no había entendido bien, que lo conozco bien al profesor Suárez y me había tomado por sorpresa, pero buena la aclaración ahí. Y lo que estaba preguntando era que cuál fue como ese plus que tuvo la selección ecuatoriana para poder ir a Brasil 2014, luego de una fallida clasificación a Sudáfrica 2010. Bueno, con el profesor Rueda la verdad fue increíble, ¿no? Cuando él le da la selección, me llama y lo primero que hace, bueno, se presenta y demás, y me dice, yo quiero que usted sea mi capitán. Y yo le digo, profe, no sé, o sea, no sé si esté preparado para eso, no sé, pero yo quiero que usted sea mi capitán. Y realmente hicimos una muy buena armonía, calificamos, así con altibajos, pero calificamos. Después intentamos hacer un excelente grupo. Yo creo que la directiva en ese momento se apresuró en haberlo dejado ahí al profesor Suárez. Yo pienso que no le sacaron el mayor provecho. Excelente entrenador, excelente persona. Ha cambiado mucho, el fútbol ecuatoriano ha cambiado mucho políticamente, ha cambiado muchísimo. Hoy estamos teniendo un buen arranque, pero realmente el profesor, el profesor Rueda. Reinaldo, increíble, era un excelente ser humano, como un padre, te apoyaba en todo, los consejos. Yo pienso que no hay palabra para describirlo, su forma de ser, un hombre muy sencillo, muy sensato, un hombre muy leal y creo que eso es difícil hoy por hoy encontrar muchas veces entrenadores que sean leales. Entonces, en él lo encontré y creo que más de todo, pues los resultados hablan por sí solos, ¿no? Las cosas que hace silenciosamente, las hacen bastante bien. Y yo creo que esa admiración y ese respeto es mutuo, porque tuve la oportunidad de hablar con el profe hace unas horas y él me decía, tremendo ser humano, tremendo profesional, lo quiero mucho y a mí me sorprendió gratamente y creo que lo puedo reafirmar con lo que usted está diciendo acá. No, muchas gracias, muchísimas gracias, porque la verdad sí, o sea, está por demás que te lo diga. Creo que tú también lo sabes, lo tienes muy claro, ¿no? Pero sí es increíble, es un increíble ser humano y yo pienso que siempre se merece lo mejor. Claro que sí. Bueno, ya hablamos del profe Reinaldo Rueda, que es una gran persona y un gran técnico. Pero hablemos un poquitico, ahora sí, de qué significa vestir la camiseta en un mundial, pero esta vez como jugador en la cancha, ¿no? La verdad que increíble, ¿no?
primero el himno, cuando llegas al camerino, yo creo que todo eso es increíble. Es lo máximo que puede pasar para cualquier jugador. Y pienso que nosotros en ese momento teníamos un gran plantel, simplemente nos hizo falta despertar un poco más, de creérnoslo un poco más, cosa que no lo pasó por la mente, ¿no? Muchas veces juegan otras cosas. A veces el hecho de a veces el jugador ecuatoriano ya cumplí con llegar al torneo y ya lo que pase pues me da igual. Y no. Entonces era lo que yo mucho le comunicaba mucho, llegamos al torneo y vamos a trascender, porque realmente tenemos selección, tenemos la capacidad para trascender, pero muchas veces no nos la creemos, y en ese no creernos, en ese par de dudas, a veces nos pasaron cosas, ¿no? Perdimos los partidos por errores pero muy marcados, y creo que al final del día siempre vamos a pensar de que no, que tenemos que seguir aprendiendo, pero ya son varios años que venimos en la misma, y yo creo que Ecuador ya debe de trascender más. Esperemos que esta vez sea la posible. Claro, pero antes de llegar a ese campeonato mundial ocurrió un suceso que los marcó, y decía Reinaldo también, el profesor Reinaldo, en esta entrevista, que para él había sido muy duro la pérdida de Chucho Benítez. No, sí, creo que era un jugador que motivaba muchísimo, era un jugador que realmente solo se la rifaba adelante, contagiaba, y creo que sí hizo falta al grupo en general, le hizo falta totalmente. Él era otra cosa, digo, tenía todas las ganas y más aún anhelaba estar en un mundial para mostrarse mucho más. Creo que es lo que él anhelaba muchísimo, ¿no? Y lastimosamente pasó todo lo que no se esperaba que pasara, pero bueno, se nos adelantó en el camino. Claro que sí, muy triste suceso. Ahora vamos a empezar a palpitar lo que es el partido de mañana. Usted tuvo muchas oportunidades en las cuales nos enfrentó. ¿Qué es lo que más recuerda de la selección Colombia de esas épocas? Además, porque usted por ahí tuvo un suceso de un penalti. Yo ayer estaba googleando y me encontré con el penalti en Barranquilla, creo que fue, donde usted lo quiso asegurar tanto que no lo pudo encajar dentro de la red, ¿no? Sí, la verdad sí, yo vengo pensando siempre en los partidos de hace, no sé, creo que del 2004, perdón, no, mucho antes, del 98, creo que por ahí, 90, que Ecuador vi que jugaba con Ecuador-Colombia, obviamente, había el tan Hurtado, tuvo la oportunidad de marcar un gol y no se dio, y siempre Colombia le ha ganado a Ecuador. Entonces cuando se da la oportunidad ahí del penal, una noche antes estuvimos pateando los penales y yo todas las cruzaba. Donde Ospina se tira, yo todas las tiré en la noche a ese lado. Y yo dije, si mañana hay un penal, yo lo voy a cobrar y lo voy a tirar para el otro lado. Pero yo venía pateando los penales justo al ladito del palo, ¿no? Y mi esposa un día me dice, mira que estás tirando los penales muy al lado del palo. Y yo le digo, no, es que para asegurarlo. Me dice, pero lo está tirando muy cerca y se te pone un día afuera. Y realmente ese día, sí, como tú comentas, aquí se asegurar, pues dije, Ospina es largo, ¿no? Un poco largo, y la voy a asegurar al lado del palo. Y no, la verdad, lo que nunca me pasó por la mente es tirarla afuera. Y yo creo que si nomás la ponía ahí, entraba la pelota, porque pues se jugó para el otro lado. Y fue un momento bastante difícil en lo personal como para toda la familia, pero afortunadamente calificamos y eso como que tranquilizó todo, pero de ahí en más decidí ya no patear un penal. Dije, ya no voy a patear penal porque no entendí cómo la puedo tirar afuera. Pero hay que partir del principio que los médicos también se mueren, que a los panaderos también se les quema el pan. Y usted con ese profesionalismo que siempre demostró, algún día le tenían que pasar. A Pelé, Maradona, Messi, Cristiano le ha pasado. Entonces
Pues usted debía tener la A frente en todos, alto sí. como siempre. No, sí, y después llegamos a Pachuca, porque estaba en Pachuca, llego a Pachuca y había un penal. Y el técnico me dice, el encargado de los penales es Walter. Y yo le dije, yo no quiero patear más penal. Me dijo, usted lo va a patear. El profesor Mesa. Este, y realmente hay un penal en una liguilla, lo coge Enner y llega Enner, lo cobra y se lo come. Habíamos ganado a Puma, le metimos como de local, ganamos 2-0 y fuimos de visita, de vuelta. Entonces vamos ganando otra vez 2-0 y hay un penal. Y me dice, usted lo va a cobrar. Oye, voy y lo cobro y me lo como, el penal. Me lo tapa el portero. Cruzado y me lo tapó el portero. Y dije, no, ya no voy a patear penal. Realmente ya no voy a patear penal porque no me siento ya con esa confianza. Antes yo era el primero que agarraba el balón. Ya no me sentía con esa confianza y de ese momento como que dejé de patear penal. Ya los penales para mí como que no. Pero creo que, como tú dices, a todos nos pasa y muchas veces tienen que pasar las cosas para darte cuenta y para cada vez como que valorar más lo que realmente hace, ¿no? Bueno, y Y volviendo... esa vez me pasó efectivamente eso. Claro, claro. Don Walter, volviendo a la etapa de la selección ecuatoriana contra Colombia, si mal no mire ayer, la última vez que ustedes ganaron en el Atahualpa por eliminatoria fue en la era de Reinaldo Rueda, creo que ganaron 2-1, si no estoy mal. Es correcto, sí, 2-1. Gol se me hace que fue Castillo Y de Chucho, y creo. Chucho Benítez, creo que fue. Ajá, ¿Qué es lo que más ajá. recuerda de ese partido? Bueno, contento porque para nosotros jugar con Colombia siempre es un clásico, ¿no? Tomado así, ¿no? Siempre para Ecuador ha sido muy difícil ganar a Colombia, tanto de local como de visita, muy, muy complicado. Y esa vez que pudimos ganar ese compromiso, obviamente dábamos un paso mucho más firme para la calificación para el Mundial y creo que fue muy emocionante, la verdad, muy emocionante ganar ese compromiso porque pues así no lo habíamos planteado y lo habíamos, obviamente llegado el momento que lo logramos. Claro. ¿Y por dónde pasarán las claves del partido de mañana? Porque va a ser un partido sin lugar a dudas muy cerrado. Partido bastante complicado para ambas selecciones. Colombia es una selección mucho más madura. Ecuador es una selección que tiene muchos chicos que para muchos de ellos es su primera participación eliminatoria, su primera participación ahora con la selección de Colombia que van a enfrentar. Y yo creo que motivados están motivados porque haber ganado a visitantes siempre es una motivación, ¿no? Ahora el local creo que va a ser un partido bastante, bastante difícil y por todo lo que conlleva, ¿no? Por todo lo que ha conllevado muchas veces enfrentar a Colombia. Esperemos que mañana, bueno, en este caso a mi selección le vaya muy bien. ¿Y cómo analiza para ir cerrando la etapa de selecciones y ya meternos a la parte final de la entrevista, que son preguntas rápidas, respuestas cortas, para seguir conociendo el ser humano? ¿Cómo analiza el proceso Alfaro, primeramente, y el proceso Peckerman? Perdón, el proceso Queiroz. Bueno, Alfaro, yo creo que hasta ahorita se está dando, ¿no? Los resultados están hablando por sí solos, ¿no? Creo que todo marcha muy bien. Esperemos que siga con esa misma secuencia, ¿no? Que siga con esa misma dinámica y que los jugadores sigan cada vez afianzándose mucho más a lo que realmente le pide el técnico. Y con lo del técnico de Colombia, yo pienso que tuvo un tropiezo la semana pasada, pero no deja de ser una buena selección. Para mí, la selección es hoy por hoy la más fuerte que yo veo es Brasil, Colombia, siempre lo he dicho, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador se está cada vez afianzando más, son las que yo veo mucho más fuertes en este proceso de eliminatoria. Esperemos
que el día de mañana, vuelvo y repito, que lo vea muy bien. Los dos entrenadores creo que se conocen a la perfección, y esperemos que cada uno pueda hacer el mayor de los esfuerzos. Don Walter, una pregunta para cerrar ya etapa de selección y partido de mañana. ¿Cómo se levanta el jugador después de un golpe tan duro? Porque sin lugar a dudas son 3 goles los que le encajó Uruguay a Colombia y se sabe que son jugadores muy profesionales, pero de todas maneras el orgullo puede estar un poco tocado, ¿no? Bueno, sí, juega mucho el orgullo, ¿no? Pero hay que ser autocrítico, ¿no? Y cuando existe eso, la autocrítica de cada jugador, yo pienso que eso se lo supera rápido. Pienso que muchos jugadores en ese día dejaron de hacer cosas, son conscientes de aquello, y espero que mañana no lo van a, no, o sea, eso que hicieron mal, mañana lo van a revertir, van a querer hacer lo mejor de lo mejor, van a salir a hacer un buen partido. Te puedo apostar lo que sea, que si vuelvo a jugar Colombia otra vez con Perú, con Uruguay, perdón, ya no le vuelve a pasar eso. Podrían perder, sí, pero de esa forma no creo. Creo que sí lo agarró de pronto un poco desprevenido, un poco confiado, y por ahí se vieron sorprendidos, ¿no? Pero porque quizá Colombia sí dejó de hacer cosas, pero no deja de ser una selección muy poderosa. Claro que sí. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa que está dedicada a conocer aún más el ser humano que hay detrás de esta leyenda. Yo a todos los que pasan por acá les digo leyendas porque sé todo el sacrificio que han tenido que hacer para poder llevar una carrera tan exitosa. Y le quiero iniciar preguntando por el momento más difícil de su vida. Momento más difícil de mi vida. A ver, ¿cuál habrá sido el momento más difícil de mi vida? Haber perdido una tía que hasta ahora que yo la quería muchísimo, hermana de mi mamá. Creo que fue un momento bastante difícil porque yo estaba operado y no pude hacer nada por ella, ¿no? Claro que sí, no, claro, perder a un ser humano cercano es lo más difícil, los retos más difíciles que le pone la vida a uno. Sus actividades favoritas aparte del fútbol. Pues aparte del fútbol, eh, la verdad no tengo otra, no hay otra, pero creo que lo más bonito siempre es pasar con la familia. Eso es algo muy marcado para mí. Lo disfruto mucho con mi niño, ¿no? Claro que sí. Y ahora ya le pregunté por el momento más difícil de su vida, le quiero preguntar por el momento más feliz de su vida. ¿Perdón? Ya le pregunté por el momento más difícil de su vida, le quiero preguntar ahora por el momento más feliz de su vida. Bueno, hay muchos momentos que me dan mucha felicidad, pero yo pienso que fue el día que nació mi niña. Ese día fue una felicidad tremenda. Cuando nace mi primera niña, yo creo que tengo 4 niños, 2 varones y 2 niñas. Pero cuando nace mi primera niña, yo pedí una niña y fue increíble, ¿no? Wow, excelente. ¿Cuál es su libro favorito, don Walter? Ahí sí se la voy a deber. Leo mucho del Alquimista de Pablo Coelho. Excelente. ¿Qué le falta por hacer a don Walter Ayoví? Pues hoy por hoy, de lo que estoy emprendiendo, me quiero convertir en un buen agente de jugadores. Y con su experiencia seguramente lo va a lograr y va a llevar a grandes prospectos a muy buenos clubes. Don Walter, ¿cuál es su canción favorita? La salsa, señor, Grupo Galé. Así, ¿qué canción?
Bueno, son varias, ¿no? No, perdón, ese de Guayacán, una que decía, y tú te quedaste dormido en mi hamaca, ese de Guayacán, pero a mí me gusta mucho el grupo Galé. Uy, venga, don Walter, cuando han pasado aquí grandes figuras, yo siempre los pongo al estrellato, los pongo a cantar. Yo lo quiero escuchar porque usted ya nos dejó, No. ya nos Ahí sí dejó no, iniciado, ya nos dejó iniciado. ahí sí se la voy a deber porque yo soy malísimo para cantar. Bueno, nos dejó iniciados, consten. Los que están conectados a esta hora lo querían escuchar, pero listo, está bien. Se la pasamos. No, para una próxima, ahí le canto. ¿Su comida favorita, don Walter? El marisco. El marisco. El marisco pues es ceviche. Hay un plato muy típico allá que se llama el encocado en Ecuador. Ese va con coco y arroz. El marisco me encanta. Wow, se nota rico. Bueno, cuando venga aquí a Colombia, lo invito a que comamos mariscos. Acá hay un lugar muy rico para ir a comer ese tipo de comidas. Entonces queda totalmente invitado cuando esté por aquí en Colombia. Ya sabe, nos estamos hablando y lo invito de una a comer. ¿Qué lo pone de mal humor? Muchas gracias. Cuando las cosas no me salen. Cuando las cosas no me salen que yo quiero, ahí sí me pone mal humor. ¿Cómo se describiría Walter Ayoví en una sola palabra? Excelente ser humano. Coincido, y ojalá, yo creo que eso nunca lo va a cambiar. Aparte de que fue un gran futbolista, yo creo que lo más importante es que es gran persona. Felicitaciones por eso. ¿Se imaginó que su carrera iba a llegar tan lejos? La verdad que no. Yo digo sinceramente, como un día hablaba con una persona acá, le dije, si hubiese tenido un agente, hubiese hecho cosas distintas a las que realmente hice. Creo que solo por mi trabajo, por mi esfuerzo, yo pienso que hice muchas cosas, ¿no? Mi carrera se alargó un poco más. De pronto con un agente hubiese alargado un poquito, o sea, el mismo tiempo, pero con diferentes países. A lo mejor me hubiese ido por allá, por China, por Qatar, no sé. Capaz que por allá me hubiese ido a cerrar mi carrera en vez de irme a Ecuador o en vez de estar más tiempo aquí en México. ¿A Colombia? O sea, hubiesen cambiado ciertas cosas. Colombia, por ejemplo. Pero en realidad me siento orgulloso por lo que realmente hice y me convertí en la persona que lo soy hoy, ¿no? Don Walter, la pregunta de cierre y sus planes a futuro. Pues ahora que estoy aquí en México, estoy terminando de hacer un curso de entrenador. No sé si más adelante qué pueda pasar. Y de que estoy emprendiendo por ahí de meterme para representar a algunos chicos, para ayudar, ¿no? Para ser intermediario, vaya. Claro, ¿y quién sería su asistente técnico, ya que estamos hablando de un futuro? No, eso no lo he pensado todavía. Ahí más adelante lo podía pensar. O capaz que le podía decir al profe Rueda, hey, necesito un asistente, o un segundo asistente, ahí me meto. Uy, no, claro. Buena dupla. O en el futuro, ¿quién quita que en el futuro don Reinaldo le diga, no, necesito que de pronto sea mi asistente, Walter? Uno sabe, ¿no? No sabemos, sí, no sabemos. Bueno, don Walter. Bueno, don Walter, un placer haberlo tenido en los micrófonos de Más Allá del Deporte. Pues yo me gocé la entrevista, creo que para usted sí fuimos más allá del deporte. ¿Qué quedó faltando? Amigo, la verdad, excelente, todo muy bien. Te agradezco muchísimo por la invitación. Espero que siga teniendo mucho más éxito, mucho más crecimiento y que todo se te pueda seguir dando, ¿no? Estaremos a la orden, todo excelente, muchas bendiciones y espero algún día pueda estar ahí en Colombia.
Claro que sí, acá bienvenido con los brazos abiertos y ya sabe que cualquier cosa que necesite, ahí tiene mi contacto. Cualquier cosa que le pueda ayudar, bienvenido sea. Listo, amigo. Bendiciones, ¿eh? Con mucho gusto. Bendiciones, bendiciones y un gran abrazo. Bueno, fue Walter Igualmente Ayoví. para ti. Muchas gracias. Fue Walter Ayoví, exjugador de la selección ecuatoriana, de Monterrey, de Pachuca, de Barcelona, de Emelec. Bueno, una carrera impresionante, pero lo que yo más voy a destacar de esta entrevista es la parte humana. Siempre me llevo no lo que fueron como deportistas, sino lo que son como personas y creo que este señor fue gigante en la cancha, pero grandísimo como persona. Así que espero que se hayan divertido. Un saludo a todos los que estuvieron conectados. Pilar, Carlos. Bueno, hubo muchas personas conectadas que si me pongo a nombrarlas por una no terminamos jamás. Pero muchas gracias, bendiciones y recuerden que hay que seguir en casa, hay que cuidarnos porque solo en equipo se puede derrotar el coronavirus. Estamos en una fase donde los casos están bajando, pero tampoco nos podemos confiar de esto porque si no nunca vamos a lograr vencer el coronavirus. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios los bendiga. Que estén muy bien y hasta la próxima.